Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos comenzando una nueva charla aquí por Facebook y bueno, bienvenidos a todos, a aquellos que nos están acompañando en este momento. Estas charlas se inscriben en la capacitación que nosotros brindamos en los instructorados y profesorados de Tai Chi Chuan y de Qigong que dictamos en Espacio de Eva. Estamos situados aquí en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, espero que se vayan sumando poco a poco muchos amigos, muchos alumnos. Y hoy el título de nuestra charla son las diferencias que tenemos entre las diferencias y las semejanzas que hay entre Tai Chi Chuan y Qigong. Muchas veces cuando nosotros hemos visto este tipo de prácticas en alguna plaza, en algún lugar, en alguna sala, nos podemos llegar a preguntar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están practicando. Muchas veces las diferencias entre ver algún movimiento nos pueden llegar a confundir o a preguntarnos acerca de qué es lo que están practicando, si es Tai Chi Chuan o Qigong. Y un poco el objetivo de esta conversación que estamos iniciando en este momento y que agradecemos a muchos que ya están empezando a escribir en nuestro chat, saludándonos, muchas gracias, es charlar un poco acerca de esto, de estas dos maravillosas disciplinas que tienen su origen en China y que también nos hacen a todos en la práctica. Podemos dar fe, la experiencia de cada uno de nosotros que practicamos, los múltiples beneficios. Siempre decimos que practicar estas disciplinas es un camino de transformación. Y esta transformación se da a nivel personal, siempre en primer lugar, pero también hay un proceso de transformación en aquellos que nos rodean, porque si nosotros cambiamos, también se modifica el contexto, y este contexto puede ser desde lo más cercano, la pareja, los hijos, la familia, como así también todas las otras relaciones que nosotros tenemos a diario. Muy bien, muchas gracias a todos los que se están sumando. ¿Qué podemos decir acerca del Tai Chi Chuan y el Qigong? Decíamos que algo que nos llama la atención cuando lo vemos practicar es que se parecen mucho porque los movimientos tienden a ser todos movimientos lentos, circulares, con mucha suavidad y en general con una respiración muy consciente. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, de qué es el Tai Chi Chuan y de qué es el Qigong. Y después, más adelante, vamos a estar conversando también acerca de las diferencias y las semejanzas que tienen cada una de estas disciplinas. Respecto de Tai Chi Chuan, si les parece, vamos a charlar un poco acerca de qué es lo que significa esta. Recuerden que estas disciplinas tienen su origen en China y que el modo, el alfabeto es muy distinto al nuestro. Ellos trabajan con ideogramas y nosotros con un alfabeto, y ya hay un esfuerzo importante cultural de hacer una traducción. Y como todos sabemos, en las traducciones
siempre hay algo que se pierde, que se queda en el camino. Y por eso necesitamos otra información para que complemente y que nos permita, más allá de la distancia cultural que podamos tener nosotros con China, que nos permita acercarnos a este cúmulo de conocimientos. Por supuesto que si tomamos distintos autores, en general ponen el foco, el énfasis en algún aspecto. Si hablamos de Tai Chi Chuan, por ejemplo, podemos decir que si traducimos literalmente estos términos, Tai, Chi y Chuan, significarían algo así como esto. En el caso de Tai, hace referencia a lo supremo, a lo fundamental, al principio generador de todas las cosas. Es un concepto teórico, filosófico. Si hacemos referencia a Chi en este contexto, porque en otro contexto la palabra Chi tiene otro significado, hace referencia al final de todo, al volver a nacer, a lo definitivo, a lo último. Mientras que el término Chuan hace referencia al puño, a la lucha, al arte marcial. Esto es lo que es el Tai Chi Chuan. Es un arte marcial. Y si intentamos darle una traducción literal a todo este contexto, podemos decir que sería algo así como el puño supremo definitivo o como el último boxeo fundamental. Todas estas traducciones suenan un poco forzadas, por esto mismo que hablábamos recién. Es muy difícil traducir literalmente algo que tiene un contexto cultural tan distinto como el nuestro. Podemos decir de que no hay un concepto que sea análogo en castellano, pero suele representarse esta idea del Tai Chi, del Tai Chi, con un símbolo que está bastante divulgado y que es el principio generador de todo, el yin y el yang, como estas fuerzas duales que están permanentes en la naturaleza y también, por supuesto, en este arte marcial. En los movimientos que nosotros realizamos en Tai Chi Chuan, este dualismo también está presente. Porque esta idea del yin y el yang, de lo femenino y lo masculino, lo alto y lo bajo, lo lleno y lo vacío, la armonía que debe existir entre lo interior y lo exterior, también está presente en este arte marcial. Es fundamental para esto. Hay unos 10 principios esenciales en el Tai Chi que cuando estamos en clase, en los instructorados, decimos que lo aprendemos al principio. Cuando empezamos a practicar Tai Chi, empezamos a hablar acerca de estos principios fundamentales. Serían nuestras bases para la práctica. Algunas de estas bases resultan muy descriptivas acerca de lo que tiene que hacer el cuerpo, por ejemplo, pero también tienen un profundo sentido filosófico que tiene que ver con lo más sutil. Esta idea de la armonía entre lo interior y lo exterior es algo que está presente en estos 10 principios esenciales. La idea de lo vacío y lo lleno, por ejemplo, cuando hacemos una caminata,
hay un pie que en el traslado del peso se encuentra más lleno que otro, entre lo alto y lo bajo, entre la posición que debe tener la espalda cuando nosotros estamos realizando la práctica. Estos conceptos que son propios del Tai Chi, del Tai Chi, lo van a encontrar escrito de determinadas maneras de acuerdo a la traducción, se complementan con esta palabra Quan o Chuan, que hace referencia a algo concreto, que es a las manos, al puño. O sea, que una traducción quizás más acertada de lo que es el Tai Chi Chuan, de este arte marcial, es el de luchar de acuerdo al principio supremo, al principio generador de todas las cosas. Esto tiene su origen, su explicación en la filosofía taoísta y es a donde se inscribe fundamentalmente este arte marcial, donde se ha desarrollado. Decimos que es un arte marcial, el Tai Chi Chuan, y también decíamos que a veces lo podemos llegar a confundir cuando lo vemos practicar en alguna plaza, por ejemplo, con Qigong, porque los movimientos son muy lentos, muy suaves. Esta idea de la suavidad y de la lentitud tiene que ver con un estilo de arte marcial, que es el que nosotros practicamos en nuestra escuela, en Espacio Deva, y es el estilo Yang. Este estilo es uno de muchos estilos, aunque es el sistema que está más divulgado en el mundo, es el que más temprano salió de las fronteras de China y donde muchos maestros empezaron a enseñarlo en distintos lugares del mundo. Hay muchos otros estilos de Tai Chi y el Tai Chi Chuan estilo Yang no es el más antiguo de todos. El más antiguo que tenemos referencia como tal es el estilo Chen. Y justamente la diferencia fundamental, podríamos decir que hay, es la lentitud y la suavidad con la que el estilo Yang trabaja. El estilo Chen es un poco más explosivo, si bien mantiene las mismas características esenciales, hay muchos cambios de ritmo, mientras que en el estilo Yang, que es el que nosotros practicamos, y como decíamos recién, el que más está divulgado, el que generalmente vemos practicar en una plaza, es más bien suave, tienden a todos los movimientos a ser continuados, sin cortes, sin explosiones, muy suaves y armoniosos. Muy bien. Acá estamos hablando entonces del estilo Yang de Tai Chi Chuan. Y el propósito de esta charla era hablar acerca de las diferencias fundamentales y las semejanzas que existen entre la práctica de Tai Chi Chuan y del Qigong. En el caso del Qigong, actualmente en China se lo conoce como ejercicios para la salud. Esto también, pensemos siempre en el abismo cultural que hay entre Oriente y Occidente, y la palabra ejercicios a nosotros nos suena a algo quizás más deportivo, a la gimnasia. Si bien tiene que ver con el trabajo físico, con el trabajo del cuerpo, se incorporan otros aspectos que en la gimnasia, como nosotros la conocemos, no necesariamente se tienen que tener en cuenta. Como por ejemplo, y esto creo que es lo fundamental, el trabajo mental, es decir, las visualizaciones que nosotros
tenemos que practicar mientras realizamos los movimientos. Entonces ya la palabra ejercicios, en esta traducción que hacemos de China hacia nosotros, hacia nuestra cultura, ya la palabra en sí mismo, ejercicios, hace referencia a otras cosas que nosotros no necesariamente tenemos en cuenta. Y cuando hablamos de salud, decíamos que una de las traducciones, o se lo conoce actualmente en China como ejercicios para la salud, también el concepto de salud es muy distinta. Eh, hasta hace muy pocos años no se consideraban como algunos problemas mentales, por ejemplo, o el mismo estrés, que es uno de los flagelos que tiene que ver quizás con nuestro modo de vida, no se consideraba como parte integrante de la salud. Es más, hasta hace muy poco tiempo, si uno tenía algún tipo de enfermedad mental, no era razón justificativo, por ejemplo, para no ir a trabajar. No podíamos obtener una carpeta médica, una licencia médica por tener algún trastorno psíquico, por ejemplo. Y esto, que es un ejemplo muy claro y concreto, en China, donde se inscribe esta disciplina que es en la medicina china, aquellos aspectos que tienen que ver con lo espiritual y con lo mental forman parte constitutiva de la salud. Es decir, en China, desde hace miles de años, y me gustaría volver a repetir esto, miles de años, casi 5.000 años, donde hay registros médicos con este criterio, con esta teoría de la medicina china, estos aspectos que tienen que ver con lo mental y con lo espiritual eran igualmente, tienen la misma importancia que alguna enfermedad física, por ejemplo, el mal funcionamiento de algún órgano. Todo forma parte de lo mismo. Ahora, en Occidente, cada vez entendemos más esta relación. Si bien la ciencia todavía en muchos casos sabe que hay algún tipo de relación entre lo psíquico y lo físico, en China esto está concebido desde sus orígenes. Es decir, para la medicina china no podríamos considerarnos personas sanas si, por ejemplo, tuviéramos una depresión permanente, o no podríamos ser personas sanas si siempre estuviéramos enojados, tuviéramos ira, o siempre fuéramos muy eufóricos en exceso. Todos estos desequilibrios terminan afectando tarde o temprano también a nuestro cuerpo físico, que es donde nuestra medicina sí ha hecho grandes avances y se notan los cambios y se pueden medir los cambios de acuerdo a la ciencia en Occidente. El ideograma, así como hablábamos del Tai Chi Chuan, estos ideogramas que se traducían a nuestro alfabeto, está compuesto en el caso de Qigong por estas dos palabras, Qi y Kung. En el caso de Qi, en este caso, hace referencia a algo que también es fundamental, es un principio fundamental de la medicina china, que nosotros lo traducimos como energía. ¿Bien? Mientras que la palabra Kung hace referencia al trabajo sostenido
que nosotros hacemos, por ejemplo, una destreza que trabajándola durante mucho tiempo, con paciencia, generando una cierta maestría sobre eso que estamos realizando, sería ese dominio, esa habilidad que nosotros podemos llegar a obtener después de mucho tiempo de práctica. Entonces, la palabra, el concepto con estas dos palabras, chi y kun, harían referencia a la habilidad, a la capacidad que tenemos para conducir la energía. A veces hemos escuchado esta palabra kun, los que tienen algunos años, como yo, quizás escucharon alguna vez o vieron alguna vez una serie de artes marciales que se llamaba Kung Fu, y que justamente esta idea, este concepto de Kung Fu no hacía referencia en su origen, digamos, en su traducción más acertada, no hacen referencia al arte marcial solamente, sino hacen referencia al trabajo sostenido, a la maestría que logramos en algo. Es decir, un docente puede tener el kung fu de la docencia, es decir, la maestría, la habilidad, la destreza. Un carpintero puede tener el kung fu de la carpintería. Sería entonces la maestría que ese artesano puede lograr en el trabajo con la madera. Es decir, esta idea de kung fu tiene que ver con este trabajo sostenido, con este llegar a niveles de mucho conocimiento en alguna disciplina, cualquiera sea. Pero bueno, la traducción que a nosotros nos llegó y por lo cual se popularizó esta serie de Kung Fu, que por cierto recomiendo ver, y siempre el primer capítulo, en el primer capítulo se explica justamente muchas de las características del Tai Chi Chuan. Muy bien, entonces, por un lado, habíamos dicho que el Qigong sería como este dominio o esta disciplina que nosotros podemos lograr con el trabajo de la energía. También podemos decir que es la habilidad que nosotros vamos generando con el conocimiento de esta disciplina del trabajo con la energía. Y este trabajo, que si bien fundamentalmente es un trabajo físico, porque eso es lo que nosotros vemos cuando estamos practicando, movimientos en muchos casos, o también posturas inmóviles, pero aún en estas posturas inmóviles, lo que se busca es justamente disciplinar, conducir, trabajar con la energía. En ambas disciplinas, tanto en Tai Chi como Qigong, y Tai Chi haciendo siempre la salvedad en este estilo que es el que nosotros practicamos, que es el estilo Yang, lo que buscamos es que el trabajo sea con movimientos suaves, es decir, a diferencia de muchos deportes, lo que nosotros no buscamos en la práctica es que haya aceleración cardíaca. Esto tiene un poco que ver con lo que habíamos hablado en charlas anteriores, cuando habíamos conversado acerca de las respiraciones, de la respiración en general, pero también de la respiración que nosotros recomendamos en la práctica de Tai Chi Chuan y del Qigong. Y es que determinadas respiraciones, hechas de determinada manera y de manera repetida,
lo que va a generar es justamente que evitemos que nuestro corazón trabaje de manera acelerada. Es decir, buscamos cada vez que practicamos que haya una desaceleración cardíaca. Otra de las características de estas dos disciplinas que nosotros practicamos es el trabajo con el cuerpo, con los movimientos, que como buscan imitar la naturaleza, y en la naturaleza no hay movimientos rectos. Esta idea de la línea recta, de la rectitud, es algo teórico, porque no existe nada en la naturaleza que sea recto. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos el desplazamiento de algún objeto que nosotros arrojamos, pensemos, por ejemplo, en una bala que sale desde algún fusil. En principio parecería que en algún momento hay una trayectoria recta, pero en realidad siempre hay una trayectoria que tiende a ser redondeada, circular, como son los movimientos de la naturaleza. Los movimientos de la naturaleza tienden a ser helicoidales. No hay nada totalmente recto. Esta es una idea teórica que está muy arraigada en nosotros, pero es importante que podamos pensar en esto, porque muchas veces cuando, por ejemplo, nos dicen que tenés que parar derecho, muchas veces para lograr esta posición, lo que buscamos en realidad o lo que conseguimos es una postura antinatural, porque tendemos a trabar, por ejemplo, la espalda atrás para estar rectos. Y nosotros no fuimos creados así. No fuimos creados para estar con la espalda trabada y recta. Esto es algo que culturalmente nosotros hemos adoptado, pero que son posiciones que si nosotros repetimos durante mucho tiempo, seguramente nos van a generar complicaciones en la salud. Entonces, como los movimientos de la naturaleza son circulares y estas disciplinas lo que buscan es adecuarse, ponerse en consonancia, en armonía con la naturaleza, también los movimientos son circulares. Muy bien, vamos a ver cómo está saliendo. Espero que muy bien, que puedan escuchar correctamente y que nos sirva esto que estamos charlando y conversando. Por supuesto que este material que nosotros estamos dejando aquí en nuestro muro, van a poder acceder después en cualquier momento, si quieren y tienen tiempo, como para poder revisarlo nuevamente. Muy bien, continuando con las diferencias y las semejanzas que hay entre Tai Chi Chuan y Qigong, eh, podemos hablar un poco quizás de la historia en la que cada una de estas disciplinas se inscribe. El Qigong es muchísimo más antiguo. Hay registros arqueológicos que se han descubierto hace muy pocos años de algunas figuras, de algunas personas que estaban realizando algunos tipos de movimientos, y estos tipos de movimientos son muchos de los que nosotros practicamos en las series de movimientos de Qigong. Hay registros, según
se ha establecido que pueden llegar a los 5.000 años de antigüedad. Por supuesto que en estos años que nos separan desde estos descubrimientos que ya se tiene comprobación hasta nuestros días, esta disciplina, el Qigong, ha cambiado muchísimo. No en sus conceptos fundamentales, porque Qigong, si bien es una práctica fundamentalmente física, por supuesto que también mental y espiritual, pero son movimientos, series de movimientos. Algunos maestros, algunos teóricos lo inscriben dentro de la medicina china. La medicina china podríamos agruparla en diferentes tipos de prácticas, desde la más invasiva a la menos invasiva. Lo más invasivo sería, en la práctica de la medicina china, el tratamiento con hierbas, como los remedios que tenemos que ingerir nosotros para que provoque un cambio y esa enfermedad que se ha declarado tienda a desaparecer. El nivel de profundidad e invasividad seguiría a continuación, en una segunda instancia, aquello que tiene que ver con la acupuntura, con estas agujas que se nos aplican en distintos lugares del cuerpo y que también tienden a generar un nuevo equilibrio en nosotros, y si ese equilibrio logramos acceder finalmente, vamos a estar nuevamente sanos. ¿Bien? El tercer nivel sería, como menos invasivo a todo esto, tiene que ver con los masajes, con el masaje chino, con el masaje tuiná, con muchas prácticas de masaje que también se inscriben en la medicina china. Nos parece un poco raro esto, pero para algún tipo de dolencias bastaría en China con recibir algún tipo de masajes para poder curarnos. Nosotros en nuestra cultura generalmente el masaje está más vinculado con algo, con la mera relajación, con lograr un estado de bienestar en el cuerpo simplemente. Pero en China hay un trabajo que tiene muchísimos años, donde buscamos curarnos a través del masaje. Y quizás curarnos de algún órgano interno, de alguna disfunción que podamos llegar a tener, que sería algo impensado para nuestra cultura, que a través de una serie de masajes podamos curarnos, por ejemplo. Bien, esto no sucede en la medicina china. También, más o menos en este mismo estadio, se podrían ubicar el tratamiento con ventosas, algo que fue muy novedoso en las últimas Olimpiadas, donde se veía a grandes nadadores con algunas marcas en el cuerpo. Ustedes saben que de acuerdo a lo que establece el Comité Olímpico Internacional, curar a un atleta o mejorar su salud para que el rendimiento sea mayor, no se pueden ingerir determinados químicos que van acompañados a veces de vitaminas, etc. Y se vio como curiosidad que algunos atletas tenían algunas marcas. Me acuerdo de Phelps, creo que es el nombre del nadador, un nadador que ha batido casi todos los récords en las distintas disciplinas en las que participó,
se los veía con muchas marcas en la espalda, en determinadas partes del cuerpo. Bueno, estas son las ventosas, que los chinos vienen trabajando desde hace miles de años. Y que también en nuestra cultura, muchas veces nuestros abuelos o a nuestros abuelos, algunas dolencias se trabajaban con este tipo de ventosas. Que lamentablemente nosotros, hablo de mi generación en adelante, hemos perdido esta continuidad en cuanto a esta sabiduría que tenía el tratamiento con ventosas. Es algo bastante superficial, son unos vasos que se colocan en algunas partes del cuerpo y que lo que harían sería extraer acumulación de la energía según en el marco del concepto de la medicina china, o energía sucia que debemos expulsar para que se vuelva a generar un equilibrio en nuestro cuerpo. Hablamos de sacar energía, pero muchas veces quizás también por alguna disfunción nosotros necesitamos recibir energía. Y para esto, en este mismo estadio, tanto como los masajes, las ventosas, se inscribe una práctica que se llama moxas. Moxas son como unos cigarros, en realidad es una planta que se llama artemisa, y en general el formato en el que nosotros lo conocemos es como un formato de cigarros, como unos cigarros muy grandes, que se aplican también calentando, se prenden y se aplican calentando en distintas partes del cuerpo. Y lo que haría esta planta milagrosa, como lo llaman los chinos, es insuflar energía en determinados puntos del cuerpo. Y por último, decíamos que fuimos desde lo más invasivo perdón, a lo menos invasivo. Vimos en primer lugar el tratamiento con hierbas, consumiendo hierbas, remedios. En segundo lugar, el tratamiento con acupuntura. Un poco menos invasivo a todo esto, las moxas, las ventosas y los masajes. Y lo menos invasivo de todas estas prácticas sería el Qigong, que es justamente lo que nosotros estamos charlando en este momento. El Qigong se inscribe dentro de la práctica de la medicina china. Es por eso que cuando uno va a un maestro chino, puede recomendarle, por ejemplo, alguna hierba para consumir o realizar algún trabajo con acupuntura o algunos masajes. Y también nos recomienda hacer algún tipo de movimientos. Estos movimientos son justamente lo que nosotros conocemos como Qigong. Muy bien. Y por último, para ir cerrando esta idea, habíamos hablado de Qigong, de algunas semejanzas que hay entre el Qigong y el Tai Chi. Con el paso del tiempo, decíamos que el Qigong es muy antiguo y Tai Chi Chuan hay registros, si bien hay registro de algunos movimientos que también se han encontrado arqueológicamente y que nosotros seguimos repitiendo en algunas de las formas de movimiento de Tai Chi Chuan, el Tai Chi como tal, como nosotros lo comprendemos, de acuerdo a algunos maestros, tiene aproximadamente 400 años. Y la fecha más o menos está establecida con este primer maestro, que fue el maestro Chen, y que justamente gracias a él se le otorgó el nombre de Tai Chi Chen. Este estilo, el Chen, es el más antiguo y, como decíamos, es más explosivo, es más rápido, tiene saltos, otros tipos de desplazamientos. Mientras que el estilo Yan, que es el que nosotros practicamos, tiende a ser más suave, más lento, más homogéneo, más
continuado en los movimientos. Entonces, el Tai Chi Chuan y el Qigong, que fueron desarrollándose a través de tantos años en el tiempo, con el conocimiento, con el aporte, con la práctica que realizaban muchos maestros del Qigong que practicaban Tai Chi Chuan, muchos maestros de Tai Chi Chuan que en su entrenamiento se entrenaban a través del Qigong, porque es mucho más beneficioso para un artista marcial poder tener dominio, control, poder conducir su energía. Entonces se servía de las herramientas, de las habilidades y del cúmulo de conocimientos del Qigong. Cada vez estas disciplinas se tienden a parecer un poco más, aunque son distintas, y hay muchos movimientos que tienden a compartirse. Por ejemplo, el Qigong trabaja con sistemas de movimientos, mientras que Tai Chi Chuan trabaja con posturas, direcciones y formas. Formas son encadenamientos de movimientos. Podríamos decir de una manera muy burda que sería como una especie de coreografía con todos los movimientos prefijados que nosotros tenemos que realizar. Entonces, este Qigong y el Tai Chi Chuan que se empezó a practicar, que uno alimentaba a otro, que uno enriquecía a otro, también empezaron a compartir muchos movimientos. Los sistemas más nuevos de Qigong, hay miles de sistemas en Qigong, es decir, hay miles de conjuntos de movimientos en Qigong, toman algunos movimientos que fueron propios del Tai Chi y lo incluyen en este concepto de la teoría médica de la medicina china. Como así también muchos movimientos de Qigong que buscaban nada más que este trabajo con la energía, en la práctica resultaron ser muy eficientes, tanto como para hacer una aplicación marcial, por ejemplo, un golpe, como para hacer una defensa, por ejemplo, un bloqueo. Entonces, puede haber algunos movimientos que sean estructuralmente muy parecidos, pero la diferencia fundamental que perdura en el tiempo es la intención que nosotros le ponemos a ese movimiento. La intención en el Tai Chi está básicamente ligada a que yo estoy haciendo un ataque o una defensa, mientras que la intención en Qigong tiene más que ver con el trabajo sutil de la energía y, por ejemplo, con llevar la energía de determinado órgano en nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, si bien son muy distintos, si bien los dos se parecen a que tienen su mismo origen en China, con el tiempo algunos movimientos tienden a parecerse, aunque la diferencia fundamental siempre va a estar puesta en la intención con la que realizamos algún movimiento. Muy bien, aquí estoy viendo a mi costado el chat de muchos amigos que se han acercado. Muchas gracias a todos ellos por los saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Si les parece bien, y para no aburrirlos, vamos a seguir la semana que viene charlando y profundizando acerca de estas similitudes y diferencias y algunos aspectos fundamentales de estas dos disciplinas que son tan maravillosas y que nos permiten un cambio tan positivo y fundamental para cada uno de nosotros y para todos los que nos rodean. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias
a todos mis alumnos. Los extraño mucho. Espero que nos podamos encontrar muy pronto. Y todos los que puedan, recuerden, como decía el gran maestro Chelman Chin, para el aprendizaje de estas disciplinas no hay ningún misterio, no hay ningún secreto. Solamente hay que practicar, practicar y practicar. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.